vamos a colocar un título a lo que vamos a hablar, sería Dios nos va a llevar a lugares insospechados, pero lugares predecibles. Vamos a mirar en Filipenses capítulo 4, 1 al 14. Está escribiendo el apóstol Pablo. Y esta carta a los filipenses está considerada como una carta de ánimo. Una carta que lo que busca es dar seguridad y confianza. Está escrita en tiempos de persecución. La persecución más cruenta que hubo, que fue hasta la muerte de Nerón. Nerón fue el mayor perseguidor de la iglesia cristiana. Él se inventó el circo para entretener a la gente, donde los cristianos eran muertos. Cuando Pablo escribe esta carta, está en la cárcel, está encarcelado. Entonces uno podría preguntarse, ¿cómo un hombre que está encarcelado por causa del Evangelio escribe una carta para animar a una de las iglesias que él había fundado? No es fácil. Cuando usted está llorando, no sale a reírse con un vecino. Pablo está en esa situación. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Él está diciendo, la cárcel no es mi gozo, son ustedes. Y eso me permite sobreponerme a lo que yo estoy pasando. Estad así firmes en el Señor, amados. Cuando alguien le da consejo de firmeza a otro, lo mínimo es que el que aconseja sea firme. Y ese es el caso de Pablo. Él ha dado testimonio de firmeza, de valentía, de fidelidad con Dios. Ahora, ¿por qué les dice estad firmes? Porque la situación también de los hermanos de la iglesia no era fácil. Tenían dos enemigos. Por un lado, Nerón. Y por el otro lado, los judíos, que no los aceptaban, los perseguían y los denunciaban. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que tenían algunas dificultades estos dos miembros de la iglesia. Seguramente la misma situación que no traía mucha tranquilidad, de pronto provocaba un poquito que surgieran problemas por cualquier cosa. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, era uno de los dos, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás, colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Piensen, un hombre encarcelado arreglando problemas de relaciones en la iglesia. ¿Cómo es posible que Pablo en esa situación tenga su mente tan clara, tan tranquila y su corazón tan confiado en Dios? Es como una carta no de alguien que está encarcelado, sino más bien de alguien que está tranquilo y en una buena situación. Eso es lo que hace la fe en el Señor Jesucristo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es como decir, las cosas están duras, alégrense. Las cosas no van bien, alégrense, cuídense entre ustedes. Pero no pierdan la esperanza en forma absoluta. Ese es el mismo mensaje en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Es exactamente igual.
No hay motivos para alegrarse con lo que está pasando en el cono sur de América Latina. No hay motivos para alegrarse. ¿Usted cree que hay algún motivo? ¿No? Bolivia está en una guerra civil y ya le dieron otra vez un último plazo al presidente Evo Morales para que se fuera. Renunció la Junta Electoral porque quedó en evidencia el fraude con la auditoría que se está haciendo. Y tuvieron que ponerse firmes los bolivianos. Y lo hicieron de una manera increíble. Si ustedes leen lo que han hecho ellos, se unieron todos, policía, militares, todos. Y le dijeron, señor Morales, tiene tanto plazo para irse. No cumplió primero, por favor, salga ahora. Acá es lo mismo. Les dice, alégrense, alégrense, estén firmes. La victoria se va a producir, pero ustedes tienen que estar firmes. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Es posible ser gentil cuando a usted lo están persiguiendo? ¿Es posible? No, no es posible. Pero ¿por qué Pablo está dando ese consejo? Vuestra gentileza, vuestra vida cristiana, sea conocida de todos los hombres, aún en tiempo difícil como se está viviendo. Y gentileza no es amabilidad allí. Es que se conozca el origen de la gentileza, el origen de la tranquilidad, el origen de la seguridad. En otras palabras, que se conozca a Cristo. Y él dice, el Señor está cerca. No está hablando allí en el sentido, está cerca por venir. No. Al decir está cerca, está diciendo, ojo que Él está con ustedes y Él está pendiente de cómo están haciendo las cosas. Dios está pendiente de nosotros. ¿Cómo hacemos las cosas cuando todo va bien? ¿Y cómo hacemos las cosas cuando estas no van tan bien? ¿Cómo reaccionamos? ¿Seguimos manteniendo nuestra fe? ¿Seguimos manteniendo nuestra confianza? Por nada estéis afanosos. Ahí la palabra es ansiedad, es decir, no se preocupen por el futuro. El futuro es responsabilidad mía, pero pórtense en el presente como lo tienen que hacer. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Esto es lo que estamos haciendo y que comenzó el viernes. Sean conocidas vuestras peticiones delante de quién. Cuando preguntamos, ¿y quién podrá defendernos? No hacer el chapulín colorado. ¿Quién podrá defendernos? Dios es la única respuesta. Y si Dios ha permitido esto, Él tendrá la salida. La Biblia dice, Dios no nos dejará sin salida. Con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, el vivir bajo el gobierno de Dios, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la recomendación final, en esto, pensad. En esto, pensad. Básicamente en esta primera parte encontramos que el consejo de Pablo es fe y confianza en medio de la prueba. La pregunta ahora es esta. ¿Usted está consciente que el mundo en general está siendo puesto a prueba en estos momentos? ¿Está consciente de eso?
¿O piensa que todo va bien? El mundo está siendo puesto a prueba. Ahora, ¿cuál es el origen de esta prueba? En la clase que tuvimos en la Javeriana ayer fue muy interesante. Estábamos hablando acerca de cómo son los procesos de investigación con las diferentes culturas. Y la profesora era una dama de unos 28 años, antropóloga y socióloga, graduada en la Universidad Nacional. Y cuando ella comenzó a hablarnos acerca de los antecedentes para hacer procedimientos de investigación, cómo llegar a buenos resultados, surgió inevitablemente la pregunta de varios. Bueno, ¿qué explicación hay para lo que está sucediendo en estos momentos? Y alguien preguntó, usted como antropóloga, como socióloga, ¿usted qué piensa? ¿El origen del problema dónde está? ¿En la sociedad o en el hombre? ¿Tenemos que seguir pensando que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe o es al revés? Yo me esperaba una respuesta posiblemente de tendencia izquierda de parte de ella. Y me quedé asombrado cuando dijo, yo tengo espiritualidad y me gusta el enfoque de la espiritualidad. Indudablemente que hay un problema en el hombre, pero también tenemos que mirar un poquito la sociedad. Y ella, sin que nosotros se lo pidiéramos, siguió hablando y dijo lo siguiente. Hace mucho tiempo atrás, en la Universidad Nacional, en la cátedra de antropología, en la cátedra de sociología, solo se permitía una sola visión de las cosas. Profesores o alumnos que insistían en el punto contrario eran invitados a salir. Y uno aprende cosas que no había escuchado. Dijo, por ejemplo, el doctor Falsborda. ¿Cuántos han escuchado del doctor Falsborda colombiano? ¿Uno? ¿Nadie más? Ok. El doctor Falsborda fue profesor insigne de la Nacional. Y él se manifestó absolutamente contrario a presentar una sola posición como se estaba haciendo. Y él comenzó a hacer trabajos independientes y ha escrito varios libros, el doctor Falsborda, sobre este asunto. Entonces, la profesora dijo lo siguiente. La universidad ha cambiado el porqué de la enseñanza. El deber de la universidad es enseñar y no ideologizar. Y yo pensaba, es exactamente lo que predicamos el domingo pasado. El problema, ¿dónde comenzó? Con la atomización de la familia. ¿Y por qué se atomizó la familia? Porque la familia dejó de tener la responsabilidad de educar a los hijos y los confió a los colegios y a la universidad. Y un muchacho, y esto lo discutíamos ahí en la clase ayer, y un muchacho que tiene 18 o 20 años, sumando los años de secundaria y sumando los de universitaria, ha estado sentado 12 años escuchando una sola perspectiva. Por eso nos explicamos lo que sucede en las calles
con las protestas universitarias. Saben que la primera fila la tienen los secundarios. Ahora, ¿cuánta responsabilidad nos cabe a nosotros, la familia, de no haber visto qué estaba sucediendo, de no haber previsto hacia dónde iban, dejándoles que simplemente pensaran como estaban siendo enseñados y no hicimos nuestra enseñanza en el hogar? Y ella decía, tenemos que ser honestos. Eso es parte del problema que está ocurriendo hoy. Y es obvio que los padres no van a estar de acuerdo con lo que se está sucediendo, pero la razón, la causa, no está solamente en los colegios y en la universidad, sino rendirnos a la responsabilidad educativa que nos corresponde en el hogar. Ahora, pareciera que Pablo está pensando un poquito en esa misma línea. Pablo sabía la tremenda influencia del Imperio Romano. Pablo sabía qué tipo de enseñanza había en el Imperio Romano, que no era teórica, era práctica. Era a pasarlo bien, a aceptar las cosas inaceptables, partiendo por los propios senadores romanos que se echaron a perder. Y obviamente era un lugar de confrontación para los cristianos. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? Les dice, se me perdió ahora la frase, no me la muevan más, pues hombre, no me la muevan más. Parece que políticamente no están de acuerdo conmigo, ¿cómo qué pasó? ¿Ah? Ok. Dice aquí, estar de alguna manera confiando en el gobierno de Dios. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Pablo está estimulando estar bajo el gobierno de Dios, confiar en lo que Dios hace, pero también hay que hacer nuestra parte, hay que hacer también nuestra parte. En medio de la dificultad, en medio del problema, lo que ustedes creen, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres y principalmente de nuestros hijos. Son los primeros que tienen que ser beneficiados. Y son palabras de un hombre que está en la cárcel. Pablo les habla un poquito de cómo está la situación de él. En los versículos, casi al final de ese capítulo. Sé vivir no lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Está en la cárcel. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En Chile ahora mucha gente va a tener que aprender a vivir humildemente por varios años antes que se recupere todo. En los últimos 2 días las manifestaciones ya alcanzaron Apoquindo, Las Condes, solo falta subir a la dehesa. Tú que conoces eso, ya te imaginas cómo es. Va a haber que aprender a vivir humildemente. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Pero miren las palabras de Pablo al final. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Qué hizo esa iglesia a pesar que estaba en grandes dificultades? Envió una ayuda a Pablo. Lo fueron a visitar a la cárcel y le llevaron una ayuda. Y Pablo agradece. Son tiempos difíciles, son tiempos de dificultad, y aquí vemos lo que debe ser la conducta nuestra como cristianos. No debemos de caer. Sabemos que Dios tiene en su mano todas las cosas. Aquí vemos entonces dos maneras de enfrentar esta situación. Una, no, yo me voy a levantar en fe. Bonitas palabras, pero no funcionan. Si usted se levanta, se va a levantar hasta cierto punto, hasta donde sus fuerzas se lo permitan. La otra opción es, el Señor me exaltará. Y eso es lo que está usando Pablo aquí, en estas palabras, detrás de todo esto. Él no está diciendo, yo me estoy levantando, yo soy el que les brinda seguridad. No lo está diciendo así. Él está mostrándoles, el Señor, aún donde estoy, Él me está exaltando en seguridad, en confianza y en responsabilidad de sentirme al lado de ustedes y aconsejarlos. Lo que estoy diciendo es que en estos tiempos que vienen, es el Señor el que tiene que exaltarnos. Él tiene que levantarnos. ¿En qué sentido? Seguridad, protección y firmeza. Aquí no es cuestión de voluntad personal, no es cuestión de fuerza personal. Es el Señor el que tiene que darnos esa seguridad, como personas, como familia y como iglesia. Ese es el ejemplo que nos da un hombre que está en la cárcel. Vamos a Mateo 25, 24 al 29. Una parábola muy conocida. La parábola de los talentos. Pero llegando también el que había recibido un talento, le había repartido los talentos, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Cuál es el contexto de esta parábola? Está casi en los últimos capítulos de Mateo. El contexto es que Jesús está enfrentando su último tiempo, el más difícil. El más difícil. Es el tiempo de Jerusalén, es el tiempo del rechazo, es el tiempo de la soledad, el tiempo del juzgamiento, la crucifixión y luego la resurrección. Son los últimos capítulos de Mateo. Ahora, por lo tanto, cuando él cuenta esta parábola, él no está contando una parábola para ser tomada y llevada a la práctica en tiempos de paz y tranquilidad. No, porque la parábola está diciendo que el que repartió esto salió a un gran viaje,
Y es el símil que está presentando de él mismo. Yo ya pronto tengo que hacer un gran y largo viaje y voy a tener que dejar todos mis bienes repartidos entre ustedes. Cuando dice y cuando el dueño volvió, lo que está diciendo no es que terminó un viaje, lo que está diciendo es el regreso del Señor Jesucristo por su iglesia. Y cuando el Señor regrese y venga por su iglesia y seamos llevados a su presencia, se van a repartir los galardones, los premios por el trabajo realizado en nombre de Él. Por lo tanto, el contexto de la parábola es ese. Es en medio de tiempos de dificultad que el propio Señor Jesucristo está pasando, ya el rechazo hacia Él es cada vez más fuerte. Y Él dice, el dueño repartió 5 talentos a uno, 3 talentos a otro y 1 a otro. Así fue como Él repartió. Vemos aquí en primer lugar la sabiduría del Señor. A nadie le va a pedir hacer algo que no puede hacer. Aquí podemos saber la persona que habemos, pero Él hace distinción de cada una, en las necesidades y también en las probabilidades que tenemos de hacer las cosas. Seguramente el que recibió 5 talentos, una tremenda cantidad de dinero, era un hombre ya habiendo caminado mucho al lado de él, de experiencia, ya capaz para manejar lo que se le iba a entregar. Y así, hasta que llegó quizás al más sencillo, que solo podía recibir una porción de dinero solamente. Pero todos conocían lo que había que hacer, cada uno en distinta medida. Y viene la hora en que se toma cuenta. El que recibió 5, ¿qué se le dijo? ¿Se recuerdan? El que recibió 5 talentos y lo multiplicó, ¿qué le dijo el Señor? Bien, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Cumpliste lo que yo esperé de ti, lo hiciste. Usaste plenamente tu capacidad para hacer lo que yo esperaba de ti. Entra en el gozo de tu Señor. Eso significa que el gozo del Señor, ¿dónde está? ¿El verdadero gozo? En la presencia de Él. En la presencia de Él. El que recibió 3 también fue felicitado. Hiciste lo que yo esperaba de ti. Ahora, piensen esto. Aquí estamos hablando de lo que Pablo le dijo antes a los filipenses. Son tiempos difíciles. No son fáciles. Hay persecución. Pero ¿qué es lo que Dios espera de ustedes? Que sea vuestra conocida vuestra gentileza, vuestra fe en todas partes. Algunos podrían hablarle a romanos como Pablo, otros a judíos como Pedro y otros a cualquier persona. Pero hay algo que hacer, hay una tarea que cumplir y esa tarea tiene recompensa. Y fíjense, son tareas hechas en tiempos difíciles. Tiempos como los que estamos viviendo ahora. Y vino uno, el último, que había recibido un talento, ¿qué dijo? Leámoslo. Señor, leámoslo. Señor, te conocía que eres hombre duro. Paremos ahí.
¿Qué concepto tiene usted del Señor en relación con usted? ¿Le podría llamar un hombre duro que nunca escucha sus peticiones? ¿Le podría llamar un hombre que siempre lo deja en la olla y no lo saca de ahí? ¿Le podría decir, Señor, tú eres duro, tú no perdonas tan fácil? ¿Lo podría decir? No podríamos decirlo. Y este hombre que trabajaba con él lo conocía. El solo hecho que les dejó todos sus bienes para que trabajaran con ellos significa que no era duro, pero sí exigía lo que había que hacer. Hoy en día a veces tenemos un concepto de dureza erróneo y lo ocupan mucho nuestros hijos. Obedécele a tu papá. No, es que el viejo es muy duro. ¿Has escuchado eso? El viejo es muy duro. No entiende a los jóvenes. ¿Eh? O es a la inversa. No, mi mamá, esa vieja sí que es dura. No, está exigiendo lo que espera que se deba hacer. Exactamente es aquí. Señor, te conocía que eres hombre duro. Y mire el casi insulto que le dijo. Ciegas donde no sembraste. En otras palabras, no puede ser. Nosotros somos los que sembramos y muchas veces fracasamos y nos va mal. ¿Por qué espera que siempre hagamos las cosas bien como corresponde? Le faltó decir, y mis derechos humanos, Señor. Todavía no existían, ¿no? Recoge donde no esparciste. En otras palabras, no eres justo. Algunos cristianos pensamos que Dios no es justo. ¿Por qué se le facilitan tanto las cosas a Él y a mí no? Creemos en el mismo Señor, tenemos la misma fe, tenemos la misma Biblia, pero ¿dónde está la diferencia? Hay uno que conoce mejor al Señor de cerca y el otro lo conoce de lejos. Cuando usted opina sobre alguien a quien conoce de lejos, muchas veces no nos equivocamos en la opinión. Otra cosa es cuando lo conocemos de cerca. Por lo cual yo tuve miedo y dije lo mejor que puedo hacer. El que nada hace, nada teme. Esa fue su filosofía. No sirve. El que nada hace, nada teme. Escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cómo aplicamos eso a nosotros? En primer lugar, ahí lo que se está hablando en esta parábola es lo que está asociado con el temor y el desconocimiento de Dios es la infidelidad. La acción de ese hombre es simplemente infidelidad. Y muchas veces la disculpamos con el miedo. No, pero ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a mostrar la gentileza del Señor a otra persona? Ellos no les gusta. Esto me van a rechazar. Yo prefiero tenerlo de amigo. Aquí dice muy clarito la parábola. La infidelidad está asociada con el temor y con el desconocimiento de Dios. Las dos cosas que tenía este hombre. Vivía con el dueño prácticamente, pero desconocía totalmente quién era él. Es lo que pasa hoy en la mayoría de nuestras iglesias, incluyendo la nuestra. A veces tenemos que decir como Job, de oídas te conocía, de oídas te conocía, pero ahora que te veo frente a frente, ahora me doy cuenta quién eres tú. Y fíjense esto,
Job conoció realmente como debía conocer al Señor en el tiempo de mayor problema y dificultad. No lo había conocido realmente en ese tiempo primero, donde todo era perfecto, donde todo iba bien. Esto prueba que solo se aprende con el dolor. Aquí tienes lo que es tuyo. Obviamente que ahí está simbolizando nuestra situación como cristianos en general, no solamente nosotros. Los dones y el servicio reprimido. Una buena pregunta sería esta. Dios te dio un don, Dios te dio una opción de servicio. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Uno puede decir, bueno, yo estoy haciendo lo que el Señor me mandó, yo estoy haciendo mucho. Este hombre pensó que hacer mucho era guardar lo que había recibido y devolverlo tal como lo había recibido. Error, error. Del momento que tú recibiste al Señor Jesucristo, tú recibiste un don. Y ese don tú lo confirmas en el servicio del Señor. Ahora, si no se ha multiplicado ese don en resultados a través del servicio, lo has escondido, lo has guardado y estás pensando que es lo mejor para decirle, Señor, lo que tú me diste, aquí está. No he dejado de creer en ti, no he dejado de saber que yo puedo hacer algo. Esta parábola con el señor que tenía un talento también está enseñando otra cosa. Un cumplimiento mediocre de los deberes cristianos. Él hizo un servicio, increíblemente. Por lo menos devolvió lo que recibió. Lo enterró en la tierra. Pero ese no era el servicio que el Señor quería. Es decir, su deber fue un cumplimiento mediocre. Terrible hubiera sido que lo hubiera perdido. Lo guardó, pero un cumplimiento mediocre. Por eso que el dueño le dice, no sabes tú que lo que yo pensé cuando te lo di y te lo dije, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, como hicieron los otros. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. En otras palabras, yo te di gratuitamente la salvación a ti. ¿Quién más la ha obtenido por causa tuya? Esa es la multiplicación del talento recibido. Y más que nunca, hoy, en tiempos difíciles, es donde se espera que nosotros hagamos esto. Por eso que Pablo consoló, animó y fortaleció a los filipenses en tiempos difíciles, hablándoles desde la cárcel para que se animaran a hacer lo que tenían que hacer, lo que él les había enseñado. Pero hoy no podemos encontrar nosotros en la misma situación. Una infidelidad asociada con el temor y el desconocimiento de Dios. No creer que Dios sea capaz de estar al lado nuestro, no importa que los tiempos sean difíciles. Que Él ha prometido estar allí, dar seguridad, cubrir nuestras necesidades. Hemos cambiado, que Dios se nos exalte. Cuando Dios nos levanta sobre seguro. Pero cuando yo solo intento levantarme, como dicen los colombianos y lo dicen muy bien, ¿cómo se hace que subió cómo? ¿Y cómo cayó?
Exacto. Eso es lo que nos pasa. Y en otras palabras, es lo más incierto creer que estamos seguros cuando nos hemos levantado por nosotros mismos. Aquí lo que está buscando esta parábola, lo mismo que Pablo le dijo de otra manera a los filipenses. La fidelidad asociada en el amor y la obediencia a Dios es la que produce resultados en cualquier situación. En cualquier situación. Cuando a mí me dijeron 2 días antes de la primera clase en la Javeriana a la que estoy asistiendo y me dijeron, necesitamos hablar sobre espiritualidad. El Instituto de Culturalidad no tiene nada sobre eso. Nos dijeron que usted lo puede hacer. Yo no podía decir que no a esa oportunidad. Y en 2 días me puse a preparar lo que hablé. Y el Señor produjo un resultado. Y el resultado más grande es que Dios escuchó la oración y nos llegó una profesora, una doctora en la materia que dijo, yo creo en la espiritualidad. Y eso tiene mucho peso cuando lo dice una persona de esa altura. Y está cambiando la actitud en varios alumnos. Porque habemos 10 pastores y nos miraban así. ¿Y qué hacen estos aquí? Los otros representan fundaciones, ONGs, comités de paz, como el de Jamundí, por ejemplo, que aproveché de contarle a los que no pudieron votar en Jamundí qué pasó. En total fueron 9.000 los que les impidieron votar en Jamundí, a 9.000 personas. Y creo que el alcalde que salió no era el que debería haber salido. Bueno, tiempos difíciles, pero se hace la tarea, de eso se trata. Los dones en acción, ¿qué implica lo que nos hizo este señor? Hay que asumir riesgos. Los tiempos para la vida cristiana hoy es un tiempo de asumir riesgos. El único que nos falla es el Señor. Miren la disculpa de él. Eres hombre duro. No quise correr riesgos. Recoges donde no sembraste. Yo no me atreví a sembrar porque de pronto cometí un error. Recoges donde no esparciste. Yo no me atreví. Ahí está la situación. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Dice el Salmo 106, no se los puse en la lista, les voy a leer un versículo solamente que va muy de la mano con lo que estamos hablando. Salmo 106, versículo 1 dice, 101, versículo 6, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Camino de la perfección no es que tenga que ser santo, no, que esté caminando por donde debe caminar, por donde caminaron 2 de los que recibieron talento. Preguntas ahora para nosotros, ¿no? Preguntas para nosotros. ¿Hablamos la palabra de Dios en todos nuestros asuntos personales y sociales? ¿Hablamos la palabra de Dios en todos nuestros asuntos personales y sociales?
Estamos dispuestos a ser fieles con lo que Dios nos ha dado y hablar de ello. Y estar dispuestos a que eso nos traiga crítica o desprestigio. ¿Estamos dispuestos? A lo mejor de algunos de nosotros se dirá, es excelente persona, pero en lo espiritual, mudo. ¿Será que reconocemos lo que somos y tenemos y que todo es obra de Dios? ¿Será que lo reconocemos? ¿O es solo un versículo que repetimos de memoria? Vamos a 1 Corintios 9, 19, 29 para ir hacia la conclusión. Aquí está hablando otra vez el apóstol Pablo. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Su vecino le encanta la salsa, baile salsa y háblele de Cristo. En buena cuenta, eso es lo que está diciendo Pablo. Su vecino baila tango, aprenda a bailar tango y baile junto con él cuando haga reuniones. Otros bailes no, solo esos dos son pasables, ¿no? Sí, solo esos dos son pasables, sí, ¿no? Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Lo invitaron a comer. Y usted se da cuenta que no comen cerdo por los comentarios que hace la dueña de casa. No comience a decir que el cerdo es lo mejor. Por él, hágase a lo mismo. Tiene toda la razón, el cerdo no es tan bueno. Es media verdad, pero es verdad. A eso se está refiriendo. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Es decir, Dios nos ha dado libertad en muchas de las cosas que podemos hacer. Pero hasta cierto punto, y podemos hablarle de que no se debe exagerar el concepto. Seguramente otros cristianos lo van a criticar. Pero usted está haciendo lo que hay que hacer. Porque si no, ¿en qué terminamos? Nos hablamos siempre nosotros. ¿No? Conozco excelentes cristianos, pero que no se atreven a hablarle a otro que piensa diferente a él. Y pastores también. En el chat donde estaba, y me retiré porque ya no tengo tiempo para eso, habló uno en el chat y decía lo siguiente. Y eso que somos de la cruzada, que la evangelización es lo fundamental. Y él decía, Dios me dio un don. Yo no evangelizo, pero sí me gusta enseñar a los que ya están evangelizados. ¿Qué le contestamos? Saludos sin vergüenza. Porque lo conocemos, fue compañero nuestro. Pero ¿sabe que hay cristianos así? ¿Cómo se conoce un cristiano fiel? Pregúntele, ¿cuáles son tus discípulos? ¿A quién has ganado? Eso define todas las cosas. Eso define todas las cosas. Muy bien. Los que están sin ley como yo. Ok. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Este es el modelo de cristiano, que es el árbol que da fruto. Ese es el modelo cristiano, que es el árbol que da fruto.
Y en este sentido, la Biblia dice, el buen árbol, ¿cómo se conoce? Por su fruto, no por el tamaño de la Biblia que lleva, por sus frutos. Ahora, la palabra árbol ahí en la Biblia, ¿sabe lo que significa en el griego? No es un árbol ornamental. Tampoco es un bonsái que es increíble ver un bonsái. Uno se queda maravillado de lo que es ese arbolito, un bonsái. No, no se refiere a ese árbol. La mejor traducción de esa palabra árbol allí en la Biblia es un mango callejero. Un mango callejero. El mango callejero es un árbol. Le pregunto, ¿quién riega un árbol callejero? Nadie. No, a ese árbol algunos lo aprecian, otros no. Si hay que sacarle una rama, se la sacan. Si hay que tirar basura al lado del árbol, se deja ahí. Y sin embargo, el árbol llueve y guarda el agua lo más que puede y usted encuentra frutos en la época de un mango callejero. Ese es el símil del creyente cuando dice que tenemos que ser como árboles que dan fruto. Puede que nadie nos dé gracia, no nos riegan con palabras ni con nada. Puede que algunos hasta nos usen para tener sombra de nosotros y nada más, como pasa con el mango callejero. Puede alguno tomar el fruto de ese árbol para venderlo. Es un buen ejemplo. Usted y yo, si somos cristianos, tenemos que ser como ese mango callejero. No aspire a ser ornamental ni bonsái, que hay muchos. Se ve hasta en las empresas. Hay unos que parecen bonsái. Ahí están, no hacen nada, pero lucen. Pero lucen. No. Por eso que la recompensa vendrá por los frutos. La recompensa es por los frutos. Muy bien. El Señor nos mide no por la antigüedad, sino por los resultados. El Señor no nos mide por la antigüedad, sino por los resultados. Y en tiempos difíciles es cuando más se espera de nosotros. Terminemos con Filipenses 3, 13, 14, con la lectura allí, que es la conclusión final. Vamos a leerlo en voz alta. ¿Están listos? Pablo, en su humildad, dice lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Donde dice yo mismo deberíamos poner nuestro nombre y ahí quedaría el pasaje adecuado. Vivimos tiempos difíciles y debemos cumplir lo que se espera de nosotros frente a las dificultades. La parábola de los talentos es un buen ejemplo de lo que sucede hoy. Tenemos dones, usted tiene un don y ese don es para el servicio. Son tiempos en que no podemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías. Por eso que Pablo, aún desde la cárcel, animó a la iglesia de los filipenses.
tiempos muy difíciles. Varios de ellos murieron más tarde en el circo, pero obtuvieron lo prometido por Dios. No cabe duda alguna. ¿Quisiera usted que los tiempos cambiaran? ¿Le gustaría que los tiempos cambiaran? Qué lástima. La Biblia dice que no van a cambiar. Y no es culpa de Dios. Es Dios permitiendo que el hombre autogobernado, él mismo, se lleve al final. Pero nosotros tenemos la gran oportunidad de que otros también puedan tener la recompensa que nosotros tendremos. Lo invito a que incline su cabeza ahí. Puede decirle al que está a su lado, me hubiera gustado escuchar algo más bonito. Entonces, dígale al otro, la razón es que el pastor no es un bonsái. Ni por tamaño, ni por nada. Y usted está llamado a hacer eso también, igual que yo. Sí. Queda poco tiempo para que hagamos la tarea que el Señor nos dejó. Queda muy poco tiempo. Apareció un buen informe de sociedades bíblicas y se adelantó la fecha en que la Biblia va a estar en todos los idiomas y en todos los dialectos. Ya no es el 2025, es el 2022. La tecnología va tan rápido que cada vez se hace más fácil esa tarea. Y recuerde que Mateo 24 dice que cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin de la iglesia. El tiempo cada vez es más corto. Entonces, aprovechemos el tiempo que Dios nos tiene aquí.